Como bien ha demostrado Karen, la tecnología puede ser toda una herramienta muy poderosa para mejorar el bienestar de las personas mayores. Vemos, de hecho, cómo poco a poco el sector sociosanitario va transformando esa atención, pero todavía quedan retos y tendencias que abordar. Y de todo ello se va a hablar en este primer panel de FITECU 2025. Algunos de los ponentes, les informamos, hablarán en inglés, por lo que les facilitamos la traducción a través de la pantalla o también a través de sus dispositivos móviles con nuestra aplicación, conectando tan solo los auriculares. Por eso, invito poco a poco, ya lo están viendo, todo se está preparando, a que suban a este escenario los protagonistas de la primera mesa y de este panel informativo de FITECU 2025. Un fuerte aplauso para ellos. La mesa está moderada por la vicepresidenta del clúster CIVI, Pilar Armero Martínez, y en ella participan Gorka Espiau, experto de la Universidad de Columbia, Montreal y País Vasco, Karen Edge, directora ejecutiva adjunta de Scottish Care, Mónica Mizuno, actualmente de Ochikai, Institución de Bienestar Social de Japón, y Mr. Farouk, director de TI, Innovación y Digitalización en AIC de Singapur. Un fuerte aplauso para ellos y le cedo la palabra a la moderadora. Thank you, Gorka. Me comen con las sillas. Thank you, Karen. Thank you, Mónica. Gracias. Thank you, Farouk. Muchas gracias por acompañarme en esta mesa, que sin duda va a ser un reto porque la innovación social, recuerdo una charla tuya, Gorka, en la que bueno, pues la definías, ¿no?, como el tipo de innovación más alto, ¿no?, del nivel más alto. ¿Por qué? Porque debemos de intentar hacer, ¿no?, todo lo que sea necesario alrededor de una persona Van a bajar por allí. para conseguir que esa persona desarrolle su vida en plenitud. Con lo cual es un reto altísimo. Si fuera un reto tecnológico, probablemente tendríamos herramientas, ¿no?, para abordarlo. Pero cuando necesitas conocer cuáles son exactamente las necesidades de una persona en concreto, bueno, ya nos vamos a un nivel más alto, porque no es algo tecnológico solo, sino que lo debemos de acompañar también de la necesidad personalizada, casi como la medicina, ¿no?, de precisión de esa persona, ¿no?, para que realmente su vida sea plena, ¿no? Así que el reto de esta mesa es muy alto, pero el nivel también de nuestros invitados es así de alto y estoy segura de que vamos a poder tomar muy buenas ideas y muy buenas notas de su experiencia para poder enfocarnos, ¿no?, hacia acciones concretas en las que poder abordar, ¿no?, esta innovación social. So thank you for taking this challenge with me. And what actions are carrying out by your different organizations or country to boost this kind of social innovations? Maybe, Gorka, ¿qué tipo de acciones, ¿no?, se están llevando a cabo en vuestras organizaciones o en vuestros países para intentar impulsar estas innovaciones sociales? Pues primero, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer, ¿no?, compartir este panel con compañeros. Yo creo que vemos dos tipos de innovaciones, ¿no? Y creo que es muy importante además ver la diferencia, porque si no hay tanta discusión sobre la potencialidad que tienen las nuevas tecnologías en este ámbito que a veces parece que todo es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay como un nivel, que es el nivel, lo que hemos visto en la presentación anterior, muy específico de cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, incluso la supercomputación, nos ayudan a dar respuestas específicas a problemas específicos, ¿no? Y entonces, de esa manera vamos viendo, ¿no?, cómo pues, problemas de movilidad o problemas de soledad, digamos, se pueden responder de forma específica. Pero luego hay otra discusión que para mí es la más interesante y la que está todavía por desarrollar, que es cómo esas nuevas tecnologías nos ayudan a entender
la complejidad de los problemas que estamos abordando. Es decir, cuando hablamos en el ámbito sociosanitario que el gran reto, ¿no?, es la dimensión comunitaria de esos servicios y de esos cuidados, es decir, cómo aprendemos, si todavía no hemos aprendido muy bien a desarrollar lo que es lo sociosanitario, y encima le tenemos que añadir la dimensión comunitaria, es decir, cómo esos servicios se dan en un entorno comunitario. Esa discusión evidentemente, hay tecnologías muy específicas que pueden ayudar, pero realmente lo que necesitamos es elevar la mirada, es decir, cómo estas nuevas tecnologías nos ayudan a entender realmente la dimensión comunitaria de estos servicios, ¿no? Entonces, y esta es la discusión, por ejemplo, la Comisión Europea, en los centros de competencias e innovación social que están impulsando en todos los países. Esta es la discusión que estamos desarrollando, ¿no? Cómo se pueden desarrollar nuevas infraestructuras para el abordaje de retos complejos. Como puede ser, en este caso, los cuidados, ¿no?, sociosanitarios en un entorno comunitario. Entonces, ahí, ¿esta tecnología qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar, en primer lugar, a visualizar todos los actores que están trabajando en un entorno determinado, en un barrio determinado, ¿no?, o en un pueblo determinado, cuáles son todos los agentes que están trabajando y si están conectados o no están conectados. Y cómo automáticamente nos puede invitar a que haya conexiones que en ese momento no se están produciendo. No estamos utilizando la inteligencia artificial para hacer eso. Tampoco estamos utilizando la inteligencia artificial para entender mejor, en tiempo real, cuáles son las necesidades que tienen las familias en su entorno y las diferencias que hay entre diferentes familias. Estamos utilizando ese tipo de análisis, que son, ¿no?, modelos de lenguaje, para entender las posibilidades comerciales que hay de esos servicios, pero no lo estamos utilizando para entender mejor cuáles son esas necesidades. Y al mismo tiempo no lo estamos utilizando para poder hacer experimentaciones, digamos, de mayor escala, y que esto podemos hablar luego un poco más tarde, ¿no? Hoy en día podemos hacer lo que se llaman gemelos digitales sociales, es decir, que podemos replicar cuáles son las necesidades que hay en un barrio determinado en materia de cuidados sociosanitarios. Podemos replicar a través de la generación de catálogos de datos sociales y de la utilización de la supercomputación esa misma realidad en tiempo real. De manera que cualquier experimentación que hagamos podemos anticipar qué tipo de impacto puede haber. Todo esto está hoy en día a nuestra disposición, pero no lo estamos desarrollando porque yo creo que muchas veces estamos muy metidos en la solución concreta y específica, que también hay que desarrollar, pero que sería muy interesante que foros como este nos permitieran poder hablar de las dos cosas, ¿no?, de soluciones muy específicas y de realmente cómo entendemos, en este caso, por ejemplo, la dimensión comunitaria de los cuidados y del ámbito sociosanitario. Okay. So Karen, I don't know if you are using this kind of technology or other approaches to make a solution to these things. Yes, we are. First of all, thank you for having me back to Galicia again. Maybe this time I'll pick up a few more words to add to my Spanish vocabulary. So in Scotland, our government invested heavily to create a digital health and care innovation centre. And we were working collaboratively using design, similar to what Karen was outlined this morning, using that 20-year approach to think, what's possible based on the art of the probable. So that has resulted in some really interesting work, the development of new technologies, but where we're really struggling is actually getting those out there into practice. And this is where we've started to change and think differently about how we do this. It's great having these fabulous strategies and initiatives, but if we don't bridge that implementation gap and get them out there, get people using them, then we will continue to fail. And what we've seen as a result of this is other countries are now overtaking Scotland, even though we were ahead in the design to begin with. So we've been working with 4 different universities within the UK, with providers. We have a co-production panel to guide us in this work, and that's really bringing the voice of lived experience, so people who access care and support. We have local authority, government commissioners, so people who plan and buy, as well as this academics, really looking to that, that route to market. So how can we give our government officials permission
and authority so that they know that they can purchase, buy, and use these products. But actually rolling all the way back into the community, how do we give individuals living locally the courage to buy and use these products themselves? And so much of this really is about time and it's about money, but it's about having people who have the skills and the confidence in the ground to help us, to guide us through this. So we've really taken it right back. We've created digital libraries where people can come and use products, take them to their own homes for free and trial them for 6 weeks. They will have an individual coming to their home every day to help them with these products. So yes, we had these really great big ideas, these amazing innovations, you know, the first place in the world to invent the camera pill, things like that. But actually, it's the small individual pieces where we need to have that impact. Okay, thank you, Karen. Mónica, Sí. no sé si a lo mejor en tu país o en tu institución estáis teniendo algún abordaje, ¿no? En esta, para llevar a cabo acciones, ¿no? Así, como ese es su conocimiento, en Japón llevamos con una población súper envejecida. Creo que es es la población que cuenta con el 29% de la población envejecida, y para el año 2030 más del 30% superará los adultos mayores. Entonces, el gobierno japonés en el año 2000 implantó un sistema de servicio, un sistema de seguro para cubrir la asistencia de los cuidados a largo plazo para los adultos mayores. Este sistema recién tiene 25 años de iniciado y todavía no llega a estar muy bien instruido en la sociedad. Cada 3 años se reforma. El problema que ahora existe en Japón es la falta de mano de obra del cuidador. Entonces, es por eso que en este momento la tecnología es prácticamente el brazo derecho. Trabajamos los cuidadores, todo el área sanitaria, utilizando la tecnología que reemplaza una parte, más no toda, una pequeña parte, para poder llevar una vida, un cuidado más integral, con todos los, trabajando en un sistema de redes. Y bueno, ahora también el Estado inició en el 2005 una campaña para concientizar a la población, porque dada a la longevidad en Japón de los adultos mayores, que superan los 100 años, más de 90.000 personas a nivel nacional han superado los 100 años, al tener una vida larga también hay mucho riesgo de padecer de demencia senil. Entonces no queda otra de que la población entienda y aprenda a convivir con las personas que tienen este tipo que sufren de esta condición. Es por eso que el gobierno en el 2005 creó una caravana para concientizar en los colegios, en todas las instituciones públicas que prestan servicio en las comunidades, una caravana que se llama Concientización para los adultos mayores con demencia senil, para que vivan en la población, en su ciudad, en su barrio, en su comunidad, y puedan continuar con una vida digna. Bueno, sigue trabajando el gobierno con este tipo de sistemas y para que puedan continuar viviendo en casa, y bueno, en todo de lo contrario, cuando ya necesitan un alto nivel de cuidado, puedan ingresar a una institución. Personalizado, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Intentando personalizar las circunstancias, ¿no? del entorno. Así es. I don't know, Farouk, if in Singapore maybe you have some actions, are you carrying on some actions? Yes. Okay. Hi. Hola. Okay. So maybe I wanted to share a bit in Singapore. I won't repeat what Karen had shared earlier this morning, I think, which is a comprehensive sharing of the activities that's being done in Singapore. But in terms of digital transformation, right, what is really the essence of, or the purpose, right, is really to help the elderly
in terms of providing the services to the clientele that we want, right? So the key challenge that is required is really in terms of how do we scale these solutions across the organizations that's serving the elderly, right? So we have organizations like Karen, the Lion Befrienders, doing in their own space, right? But I think the question is really in terms of the sustainability or the financials of providing these technological solutions to the organizations that's serving. So that's where the Singapore government actually helps by providing financial grants to the organizations that wants to procure these social technologies to adopt in their organizations to better serve the clientele, right? So we give funding, very generous, 80% to basically fund these organizations. So some of the robots that you see just now, right, is also funded by the government, right? So in terms, of course, we require the KPIs to be met by these organizations. More fundamentally, I thought I also wanted to share that the primary purpose of why we are doing this, digital transformation is of course a sexy notion, right? Everybody talks about it, AI and so forth. But fundamentally, what do we want to achieve out of this? And how does this benefit the clients or the elderly, right? And so if you look at technologies such as the social monitoring, I think one of the technologies I wanted to highlight, because it's a Spanish company called Aima, right? That really is something I thought quite useful because it's a virtual assistant of sorts, but which helps in the social isolation of the elderly, right? So some of this innovation are useful and can be scaled across. Okay. Yeah. And looking to the medium and long term, which social needs, maybe Farouk, if you want, which social needs do you think may be addressed in a more disruptive way in the care sector? I don't know if they are technology. I think technology maybe is increasing enough, but I don't know. Which social needs do you think we can? Sure. I think the key issue affecting the elderly community is really social isolation, right? Social isolation, I think, is underrated because research has shown that if a person is isolated, it's as bad as smoking 150 cigarettes a day, right? So the impact of social isolation is really great, and not enough attention has been placed in that area. So in Singapore, we are focusing a lot on managing social isolation. How do we get these seniors who are isolated in their own homes to be involved in the activities that are conducted by organizations like Karen's Lions Befrienders? So if you look at the sharing that was done earlier, a lot of focus is on bringing people together, making sure that they have something of a purpose to actually conduct their life in their later years, to really have a purpose. So I think technologies such as Aima, which I mentioned earlier, right, is something that helps to connect, because not everyone is able to come down, right, because of their needs and disabilities, for instance. But how do we bring these technologies to be able to be connected to the elderly who are living alone? And this, of course, in the context of Spain, for instance, which is a bigger country, how do you bring it across to the even smaller villages through beaming, social messages and social training of sorts? Yeah. Mónica, quizás, bueno, lo mismo, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿no? Como comenta Farouk, ¿no? Al final parece que hace falta conectar, no es una cuestión solo de tecnología, ¿no? Sino, tú comentabas, ¿no?, que hay que entender las necesidades, ¿no?, de la sociedad, pues si viven en el campo o qué capacidad van a tener, ¿no? Incluso Karen comentaba pues, que algunos no tienen acceso, ¿no?
¿qué necesidades crees que puede ser realista, ¿no? Abordar de una manera actualmente más disruptiva o en tu experiencia, ¿no? Estás viendo que puede ser la vía para incorporar estas innovaciones sociales y que sean efectivas, ¿no? En el corto y medio plazo, mirando un poco a futuro, ¿no? Sí. La tecnología actualmente en la institución que pertenezco, estamos en una de las instituciones que tiene la última tecnología. Vemos que nos ayuda muchísimo, pero me doy cuenta que no va a reemplazar de todas maneras al cuidador o a la persona que presta el servicio. Si bien es cierto, nos hace bastante, nos ayuda muchísimo con el trabajo social, pero me doy cuenta de que no va a ser reemplazado, ¿verdad?, por el trabajo humano, ¿no? Entonces, es eso lo que queremos llegar, el no perder esa humanidad, continuar este servicio personalizado, usando la tecnología que nos alivia de repente todo lo técnico, lo práctico, pero ese servicio de cuerpo a cuerpo no lo queremos reemplazar. Es uno de los mayores retos porque hay mucha falta de personal. Entonces estamos buscando la forma cómo continuar con todo esto, ¿no? A falta de personal, bueno, ahora se abrieron las fronteras para traer técnicos del extranjero para que trabajen en Japón. No sé si Gorka o Karen, if you want to say something about the expectations that you have looking at the future social needs that we can make some innovations in the short time or looking at the future. I don't know. Yeah. We have a similar situation in Scotland where we have a huge staffing shortage, and social isolation is a big problem also. It's a very large country with a very small population, lots of people living in islands and in very remote areas. So we are thinking differently about how to solve this problem. So how do we think about that connection aspect? But it's not just about any sort of connection, it has to be that quality connection. So take, for example, myself. I go to a gym which focuses really intensely on community, and that means I go to the gym 4 or 5, sometimes 6 times a week. But I come from a family who love our food. So I might be very, very fit, but I'm also very, very big. So we need to think about the right type of connection in that space as well. So it goes beyond. And how can we use digital and technology to automate in the background so that we can really, really focus on that human interaction that you were talking about, because that's what's important, but also making sure that we're upskilling the people who are working in that space to think about that right sort of connection in the right way, in the right place. Okay. So, Gorka, sí. Karen habla, ¿no?, de connections and personalize. Es esto, ¿no?, hacia dónde hay que ir, a lo mejor. Intentar juntar todo el puzzle, ¿no? Porque totalmente. Es el reto, ¿no? La innovación alta, ¿no? The highest level of innovation, the challenge is here, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo más disruptivo en este momento, en este ámbito, es incorporar una perspectiva comunitaria. Esto es lo más disruptivo, porque tú puedes utilizar la tecnología para dar una solución pensando en una persona, digamos, ¿no?, en un individuo desconectado. Esta persona, y para eso pues, te puede funcionar un robot. Tienes un robot que le da una solución a una persona. Pero si el principal problema es la soledad, en algunos casos el robot puede ayudar, y depende del contexto cultural, puede funcionar, pero yo creo que es mucho más interesante pensar, en este caso, cómo la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, nos sirve para poner a la comunidad como eje de exploración. Entonces, en lugar de dar una solución en forma de robot, o también además en forma de robot, cómo puede la inteligencia artificial detectar dónde están posibles conexiones que en este momento no se están utilizando en un entorno comunitario, en una familia. Detectarlas
facilitarlas y después permitir simulaciones que son mucho más complejas. O sea, en estos momentos se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, como decía antes, para simular en temas de salud el cuerpo humano. Y entonces, mientras tú haces una operación o estás haciendo un tratamiento, tienes un gemelo digital de esa persona o de esa parte del cuerpo para que tú vas viendo en tiempo real si haces esto, qué tipo de comportamiento tiene, ¿no?, antes de hacer la prueba. Pero eso no lo estamos haciendo en un entorno comunitario. Y hoy en día podemos generar un catálogo de datos que nos permitan ver las diferencias, además, que hay en Zamora entre los diferentes barrios de Zamora y saber en cada barrio qué tipo de necesidades en relación con la soledad particulares existen y qué tipo de respuestas diferenciales se pueden dar en ese barrio, ¿no? En mi opinión, este es el camino más interesante, pero que, digamos, todavía no estamos recorriendo. Y ahí yo creo que la invitación es que a las organizaciones que trabajan en este campo, a las empresas, a las instituciones públicas, que piensen mucho en los datos, en sus datos, porque la inteligencia artificial funciona en base a la información que hay de los datos existentes. Los datos que se están utilizando para hacer ese trabajo son los datos que están disponibles en un contexto general. Pero si cada organización tiene una estrategia de datos propia para decir yo qué datos estoy generando y cómo tengo que generar estos datos para que la inteligencia artificial sea mucho más inteligente respecto a las soluciones que yo necesito, ahí es donde está verdaderamente el valor. Es decir, las organizaciones en el futuro que no tengan una estrategia de datos, por muy pequeñas que sean estas organizaciones, van a ser dependientes de los datos que generan otros. Entonces, esos otros datos siempre van a estar ahí. Pero la cuestión es cómo cada uno, digamos una administración pública, una organización social, piensa en datos específicos que tú estás generando. Ahí es donde va a estar el valor, porque entonces tú vas a poder dar una solución, vas a poder hacer una solución y una predicción muchísimo más ajustada y con muchísimo valor añadido. Entonces, ahí para nosotros ese sería, digamos, seguramente el camino más interesante que no está reñido, evidentemente, con soluciones concretas y prácticas como las que se están planteando, ¿no? Pero poder elevar la mirada y dirigir, digamos, tener un control estratégico sobre las apuestas en tecnología e inteligencia artificial y que no ellas nos lleven, digamos, ¿no? Pues la solución son los robots. Bueno, los robots seguramente pueden tener sentido en determinado contexto, pero puede haber otras soluciones. Casi me has respondido casi la siguiente, ¿no?, pregunta que iba un poco hacia los riesgos, porque precisamente probablemente me vais a comentar, ¿no?, que uno de los riesgos, ¿no?, Mónica ya lo ha hecho un poco también, de estas innovaciones sociales es centrarnos quizás mucho en la tecnología y olvidar, ¿no?, el personal humano que debe acompañar, ¿no?, a las personas que van a tener estas necesidades sociales. No sé si este es uno de esos riesgos, creo que seguramente me lo vais a confirmar, pero igualmente os lanzo, ¿no?, la pregunta, ¿no? What are the risks that you think we have to take into account in order to be successful when we make these innovation actions in the social care? So for me, I would say there are two risks. And one of those is that we lose the human aspect of social care. So we've been working with the United Nations through Oxford University to create a set of 7 principles for working with AI in social care. They're available on the Oxford University website and through the UN. So feel free to check those out. But it's how do we think, how do we bear in mind when we're doing the application of this work, when we're doing the gamification that Gorka was talking about, to take that citizen-wide approach, just the underlying principles that we apply to our thought process and that. The second one, and this is what we're suffering from in Scotland right now, is that we wait too long. We keep coming up with excuses not to do things, not to implement them. We keep saying, oh, there's GDPR, oh, there's this, there's that, there's the next thing. We just need to find routes around this and just get on and implement these things. In Scotland, we're having care homes closing because we have such significant staff shortages. Families are driving 100 miles round trip, so that's 80 kilometres round trip to see their loved ones on a daily basis. It's wholly unacceptable.
So we really need to urgently get there, putting, using data to predict where we need the right skills in the future, using technology and implementing that now so that we can free our staff so that people can stay at home for longer. O sea, a veces no centrarnos, ¿no?, solo en pequeñas soluciones, pueden ser grandes, ¿no?, resultados. No sé, Mónica, supongo que me ahondarás, ¿no?, en el tema de los cuidadores, ¿no?, y del personal formado, ¿no? Sí, el personal, el cuidador... Olvidarnos de esa parte es un riesgo, sí, ¿no? Sí, bueno, un cuidador en Japón es una persona que tiene un nivel de preparación, no tanto como una enfermera, pero sí tiene que tener una validez, ser preparado, llevar cursos, tener más de 500 horas de estudio, puede ejercer como cuidador. Entonces la calificación también es bastante alta y bueno, es en el área del cuidado. Y quería también hablar un poquito sobre el trabajo en comunidad. En Japón trabajamos en comunidad. El municipio, hay personas que quieren trabajar voluntarias, generalmente las personas jubiladas trabajan como voluntarias y tienen a su cargo un sector, más o menos 50 familias, y esta persona visita una vez por mes, va a las familias, sobre todo las personas adultas mayores que viven solas en casa o las personas madres solteras que cuidan niños solas y tienen una visión de cómo van viviendo cada mes. Y si encuentran algún problema, por ejemplo, algún adulto mayor que sufre de maltrato o algún adulto mayor que va perdiendo alguna facultad o que ya no era la misma persona de hace medio año, hace un reporte al municipio y ya luego la persona encargada hace una visita y un cuidado más, una investigación más minuciosa para poder acceder a si esta persona necesita otro tipo de cuidado. Entonces yo creo que eso también sería bueno, es lo bueno que Japón tiene, siempre trabaja en comunidad y bueno, es algo muy interesante. Sí. Muy importante. Faruk, I don't know if you have some risks. Yes, okay, thank you very much. I think fundamentally, like I shared earlier, one of the key risks is about the financial sustainability, right? In terms of how do we make the cost of this silver economy competitive enough for the adoption to be scaled across? Because robotics has a lot of potential, right? But we see how do we get this adopted across? Because a lot of the service delivery is done by non-government organizations or voluntary welfare organizations, back in Singapore, for instance, right? So it's heavily funded. So the government has to pay a lot to help them uplift themselves, right? But how do we create an economy of the silver generation to be able to scale it further? Secondly is in terms of the acceptance, stakeholder acceptance. So people who are in this industry itself, who are actually adopting these new technologies, have to be skilled up. So there's a lot of focus in Singapore of uplifting the capability of the workers in this sector so that they are able to work with technology, be comfortable with it. They don't have to be the coders and so forth, but be able to be comfortable in doing these services. Lastly, the third point is the ethical challenges, right? So some of the issues about data privacy and how do we overcome all this. But I thought I wanted to mention something quite controversial or a bit more mind-blowing in terms of the deaf economy of sorts, whereby there's this deep brain AI, which actually creates the so-called dead person based on the algorithms of the past to bring them back alive through a hologram, right? And so in terms of dealing with dementia patients, for instance, how do we go back there? Because it helps in terms of connecting back with their past, right? So how do we actually
make this viable, or is this something that is taboo, right? Do we go there? So these are some of the questions that people should think about, and in terms of whether we are able to move this to the next level of adoption of technology based on those parameters. Thank you. Okay. Bueno, pues por hacer un resumen, to finish and make a summary, me quedo con unas palabras clave y si queréis me aportáis algo adicional. Quizás, bueno, tener en cuenta que, bueno, que para impulsar estas innovaciones va a ser importante co-creation, ¿no? Contar con diferentes puntos de vista, aprovechar los datos que la tecnología nos pueda dar para conocer las necesidades de nuestra comunidad, ¿no? Y ahondando en la comunidad, listening to the community, entender, ¿no?, las necesidades precisas, ¿no?, que tiene nuestra comunidad. Va a haber que hacer un esfuerzo económico, porque al final, necesidades precisas, estamos hablando de innovación de alto nivel, ¿no? Queremos una vida plena para una persona en concreto, para cada una de esas personas en concreto, eso, apoyo financiero, financial resources, ¿okay? Y interconnection, ¿no? Quizás coordinar, ¿no? Ser capaces de coordinar diferentes profesionales, de entender, ¿no?, tanto el sector tecnológico como las administraciones, como los agentes sociales, la propia sociedad, ¿no?, que tiene que contarnos qué necesita, ¿no?, coordinarnos para ese objetivo, ¿no?, hacer lo necesario para que la persona, le pongamos alrededor a la persona lo que necesita para desarrollar una vida plena, ¿no?, que era el propósito, ¿no?, que comentamos al inicio, ¿no?, de innovación social, ¿no?, de high level of the innovation. Bueno, pues un gran reto, ¿no?, social innovation, the big challenge, pero bueno, pues tenemos aquí bastantes puntos, ¿no?, en los que podemos empezar a trabajar y, como decía Karen, no pararse, ¿no?, si no tienes una gran solución, sino ir también con los pequeños avances, ¿no?, the small innovations are important. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta mesa. Thank you, Farim, thank you, Mónica, Karen and Gorka. Y bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy aquí. Gracias. De la primera parada networking de Fitecu. Tiempo para un café que se servirá en la sala que está ubicada justo enfrente según salen. Les pedimos por favor que no se dispersen, que hay tiempo de descubrir esta feria durante toda la jornada y a las 12 menos 10 les vuelvo a esperar aquí en este escenario para proceder a esa inauguración oficial y esa inauguración institucional de Fitecu 2025. Hasta dentro de un rato.